Tiago, vamos a aprovechar este podcast para abrir un melón. Me encanta. Y es cómo el papel de las personas de recursos humanos está evolucionando de ser una persona, un rol más administrativo a un papel más estratégico. Llevamos ya, es que soy muy crítico, y llevamos ya quizás demasiado tiempo hablando de este tema. Sí, el departamento de personas tiene que estar en el centro, porque se le escucha tanto a los financieros, porque hablan de números que están muy cerca del mensaje de los comerciales, está muy cerca del mensaje de los CEOs. ¿Qué tipo de KPIs o de objetivos tienen que tener los líderes de recursos humanos para que esto sea real? A ver, aquí vamos a hablar claro, no bullshit. ¿Cuántos KPIs y cuántos OKRs se piden a todos los departamentos? Lo empiezas a mirar las primeras semanas, los primeros meses y luego te olvidas. Tú eres más productivo si estás en la oficina, tú eres más productivo si yo te veo, tú eres más productivo si te tengo cerca mío. El que piensa así, que tenga una empresa de becarios. Obviamente a ningún CEO le gusta ir a México y ver que su oficina tiene una cultura muy distinta de la que tiene en España. Vale, no le gusta ir y ver eso si los números no acompañan. Pero si los números acompañan, ¿no le gustará? ¿Cómo crees que las empresas deberían enfrentarse a este modelo del free working? De una moda está pasando a una necesidad, y tú abres LinkedIn hoy en día, vas viendo diferentes perfiles y cada vez más te vas encontrando con el fractional. Otras visiones, esa visión externa también de ese profesional que muchas veces es senior y que llegue y que dice las verdades, no tiene que esperar a pasar un periodo de prueba y caerte bien y todas estas cosas que antes era así. ¿Cuál ha sido tu mayor tropiezo? Si me permitís un último consejo. Bienvenidos al podcast Charlando con Shakers. Hoy estamos en el primer capítulo de la segunda temporada del podcast de Shakers y además con un pedazo de invitado. Me siento súper agradecida y afortunada porque no solo estoy con Tiago Santos, sino que además yo también me estreno como presentadora del podcast. Así que vamos a tener una charla súper interesante y además que me van a venir a muy bien como Head of People de Shakers, que soy actualmente. Como os decía, tenemos con nosotros a Tiago Santos, ni más ni menos, VP of Community and Growth en Sesame HR. Así es. No solo eso, Tiago tiene un montón de tiempo para dedicarse a otras miles de cosas. Entre otras, voy a hacer una pequeña lista de las otras cosas. HR Influencer en España, Top Voice de LinkedIn, fundador del HR Club y HR Community. Eres un gran impulsor y empoderador de los recursos humanos. Sí. Y recientemente autor del libro de 100 preguntas y respuestas sobre la gestión de personas, que está diseñado para líderes de recursos humanos. Podemos decir que Tiago ha venido a hablar de su libro, pero también de otras cosas. De la vida y de las personas, seguramente. Te voy a dejar que te presentes, Tiago, porque además me interesa mucho saber cómo ha sido tu camino hasta el mundo de los recursos humanos. Hemos hecho mucho research de ti y sabemos que vienes del mundo de las finanzas. De hecho, quería regalarte unas moneditas de chocolate. Mira, me gusta más el chocolate que las finanzas, así que ya me tenéis ganado, ¿eh? Cuéntanos cómo ha sido tu trayectoria y cómo has acabado en recursos humanos. Bueno, primero muchísimas gracias a Shakers por esta iniciativa, por este podcast. He visto la primera temporada, teníais invitados y invitadas muy buenos, así que vamos a tener que mantener el listón y estoy preparado para hacerlo y muy bien acompañada, así que bienvenida también al podcast, Klaus. Gracias. Y que sea un podcast de mucho éxito, una temporada de mucho éxito. Como muchas personas, tú tampoco has empezado en recursos humanos, como muchas personas acabé en recursos humanos porque la vida muchas veces nos lleva a sitios que no esperamos. Yo soy un auditor financiero de Deloitte reconvertido y enamorado de las personas. Hubo esa oportunidad en determinado momento de mi vida de pasar del campo financiero al campo de las personas a través de la selección de personal, donde muchas de las personas que acabamos en recursos humanos empezamos, y fue como un amor que surgió y fue un crash que era inevitable. Yo soy una persona que le encanta comunicar, que le encanta estar con las personas, poner a las personas en contacto, aportar valor a las personas, y tuve la oportunidad de ser director de recursos humanos en Cultra, una época de mi vida muy bonita, de 3 años, donde entendí que al final ser director de recursos humanos es
ser abogado, ser bombero, ser psicólogo, ser detective, ser de todo y más, porque realmente estar en recursos humanos es ser Superman y Superwoman, ¿no? Y una vez recursos humanos, para siempre recursos humanos. Y ahora intento, con algunas de las actividades que has dicho, tanto desde Sesame HR como también con la comunidad de directivos de recursos humanos, con el libro que he escrito y otras actividades, aportar valor a esos profesionales de recursos humanos, porque es muy difícil estar en la piel del profesional de recursos humanos, así que hay que ayudarse. Tiago, vamos a aprovechar este podcast para abrir un melón. Me encanta. Y es cómo el papel de las personas de recursos humanos está evolucionando de ser una persona, un rol más administrativo a un papel más estratégico, ¿no? Sabemos que tú estás empoderando mucho este cambio, así que cuéntanos qué es lo que tienen que hacer las empresas para conseguir que recursos humanos realmente sea algo estratégico y no un papel meramente administrativo. Lo tienen que hacer las empresas, pero lo tiene que hacer también el departamento de personas, ¿no? Llevamos ya, yo sé que soy muy crítico y llevamos ya quizás demasiado tiempo hablando de este tema, ¿no? Y si lo seguimos repitiendo muchas y muchas veces, le vamos a quitar la importancia que efectivamente tiene, ¿no? Y lo vamos a banalizar. Al final, yo creo que ya pasaron cosas suficientes en el mundo y en la vida de todos nosotros para entender que sí o sí o sí el departamento de personas tiene que estar en el centro. Y casi no hablo de un departamento de personas, hablo de personas más transversal y no como un departamento en sí. Porque el departamento de personas, y bueno, hemos hecho este cambio de recursos humanos a personas, podemos hablar de recursos humanos, no pasa nada porque no es una cuestión de branding, es una cuestión de realidad, de lo que pasa en las empresas. Para que el departamento de personas esté empoderado, la persona que personifique ese departamento, pese a la redundancia, tiene que creérselo. Esto es lo primero. Para uno llegar a determinado punto, tú primero te lo crees. Luego actúas como tal. Al actuar como tal, los demás te ven como tal, te reconocen como tal, entonces te ponen la medalla o el sello de que tú lo eres o tú estás empoderado, ¿no? En el COVID, que poca broma, pero el COVID ya fue hace 5 años, ¿eh? Estamos en 2025. Ahí se notó claramente la necesidad de que los departamentos de personas tengan un peso preponderante. Y a partir de ahí, que hay un antes y un después, es rara la empresa, sigue habiendo, pero es rara la empresa que no tiene al responsable de personas en el comité de dirección. Ahora, bien, no basta con que te pongan ahí. Tú tienes que justificar. Entonces, primero, tener muy claro un propósito. Luego, actuar como tal. Luego, entender que no existe una realidad de recursos humanos, existe una realidad de la empresa que es la que marca muchas veces el día a día. Y luego, tú tienes que crear la realidad de recursos humanos y tiene que ir alineada mínimamente con esa realidad. Porque si no somos bichos raros y si no hablamos de otra cosa. Al final, porque se le escucha tanto a los financieros, porque hablan de números que están muy cerca del mensaje de los comerciales, está muy cerca del mensaje de los CEOs. Pues nosotros tenemos que hacer lo mismo. Pero si tengo que decir algo y si os tenéis que quedar con algo, tienes que creértelo. Creértelo y actuar como tal. A partir de ahí se abre el camino. Estoy súper alineada contigo con que las personas de recursos humanos tienen que estar dentro del comité de dirección, no solo por que está la persona dentro del comité de dirección y puedes poner la fotito, sino porque tiene que estar también muy alineada con el negocio y con el resto de áreas. ¿Qué tipo de KPIs o de objetivos tienen que tener los líderes de recursos humanos para que esto sea real? Depende mucho de la realidad de la empresa y no es que yo no quiera dar unos KPIs específicos, pero lo más importante, porque, a ver, aquí vamos a hablar claro, no bullshit. ¿Cuántos KPIs y cuántos OKRs se piden a todos los departamentos? Lo empiezas a mirar las primeras semanas, los primeros meses y luego te olvidas. ¿Y por qué te olvidas? Porque por algún motivo no los conseguías obtener porque no eran fáciles de obtener, no estaban alineados con lo que realmente estás buscando o simplemente te has inventado algo demasiado complejo. Lo importante es partir de algo sencillo. Y muchas veces no puede ser primero poner los KPIs y luego buscarlos. Tiene que ser el entender la realidad, conocerla y vivirla, y luego entonces te puedes cocinar los KPIs. Y va a depender mucho del momento de la empresa. Tú tienes que conocer en qué momento está tu empresa. Si es un momento de expansión, si es un momento de consolidación. Y el momento tiene mucho que ver con el ritmo del negocio. El negocio marca el ritmo de tu compañía. Y el departamento de recursos humanos o los otros departamentos han de acompañar
ese momento. Si es un momento expansivo, tu equipo seguramente va a crecer, con lo cual tú vas a tener unos KPIs más bien de incorporaciones. Pero no es tanto voy a incorporar tantas personas, porque está absolutamente igual. El KPI, aunque sea número, no quiere decir que no esté relacionado con la calidad, porque lo que tú realmente quieres es que las personas que incorpores a la compañía funcionen y aporten valor. Lo que pasa es que los KPIs cualitativos son más difíciles de introducir, porque tendemos a no asociarlos tanto a los números. Cuando tú quieres consolidar, a lo mejor vas a invertir más quizás en formación o en la cualificación de tus trabajadores o en su plan de desarrollo. Lo que pasa es que muchas veces la herramienta que necesitas es contratar un plan de formación o tener un plan de formación. Muchas veces incluso vas a tener un proveedor externo para poder hacerlo, y lo que te va a costar a ti es poder traducir el aporte de valor de esa formación en un ROI, en un Return on Investment, de esa forma de decir, oye, yo estoy contratando a esta empresa para hacer esta formación y tiene un valor, no tiene un coste, tiene un valor de 5.000 euros, pero esto se va a traducir en un aumento de productividad de tanto, y es eso lo que es difícil. Pero es fundamental empezar a hacerlo. Incluso lanzo el reto, atreveros, llegad al financiero y decid, o al CEO y decid, oye, este programa de formación son 5.000 euros, pero es que esto se va a traducir en 20.000 euros más de beneficio. ¿Dónde has sacado los números? Mira, yo te voy a decir una cosa. Si te digo yo de dónde los financieros sacan los números muchas veces, sobre todo cuando están en rondas de inversión o cuando están viendo planes de expansión, así. Pero hay un tema importante aquí. Es que cuando ya le dices que son 20.000 euros, tú estás poniendo el onus y la responsabilidad en el otro. Te va a venir el financiero a decir, no, es que no son 20.000 euros. O si te dice, no, ¿por qué son 20.000 euros? Dime tú por qué no son. Entonces la discusión empieza a ser otra. La discusión es si son 20.000 o 15.000 de beneficio, y ya no es si te doy esos 5.000 para financiar o no. Si aceptas la formación o no. Exactamente. Totalmente. Entonces, es un cambio de mindset, que era donde yo quería llegar, ¿no? Y tenemos que empezar a hablar este lenguaje, y es importante. Y ahí es cuando empezamos a desglosar. ¿Por qué? Porque hay beneficios muy visibles, porque la gente estará más motivada, y más motivación está relacionada con mejor productividad. Porque la gente va a estar más preparada, y quizás yo, en vez de tener que ir al mercado a buscar, porque en selección normalmente sí te dan presupuesto para ir a buscar al mercado y pagas incluso a una consultora de selección a veces facturas muy elevadas, pero quizás si formas a una persona tuya vas a poder cubrir una necesidad más elevada, y ese no lo vas a tener que reclutar, y vas a poder motivar a un junior más que vas a poder subir al nivel que dejó libre la persona que fue a ocupar esa nueva posición. Y esto es un ciclo virtuoso y empiezas a entrar en esta dinámica. Entonces, por eso hablaba de que los KPIs no es tanto decir es que los KPIs te los puede dar ChatGPT si quieres, sino más bien entender el porqué y lo que está detrás de la definición de esas metas. Yo lo pienso así, por lo menos. El cambiar también el cómo nos comunicamos y el contenido que hay dentro de la conversación. No tener miedo a esas conversaciones diferentes o fuera de nuestra área de confort. Porque también cuando el financiero, no es para aquí dar en la cabeza del financiero, cuando el financiero o otro manager de un departamento quiere despedir, tampoco se siente cómodo hacerlo, muchas veces va a recursos humanos. Y tampoco está bien que lo haga, también lo ha de hacer él, porque es el manager, ¿no? Pues aquí es lo mismo. Por eso, cada vez más hablamos menos de departamentos y más de habilidades, todo es transversal. Totalmente, al final sentirnos todos responsables de lo que está pasando en la compañía, efectivamente. En relación a las personas. Bueno, pues hablando de personas, en Shakers queremos aprovechar el podcast para que también participen empleados del equipo, y te voy a enseñar un vídeo porque hay una persona de Shakers que te quiere hacer una pregunta. ¡Wow! Me encanta. Vamos a verlo. Olá, Tiago, tudo bem? É sempre ótimo ver-te com a equipa da Shakers. Queria-te fazer uma pergunta em relação ao estudo. No estudo vemos que 80% dos trabalhadores consideram que a produtividade não depende da localização, sim da forma como nos organizamos. Que ações é que darias aos líderes de recursos humanos para pôr em prática, para equilibrar o que é a flexibilidade com a coesão de equipa? Aquí vamos de melón en melón, ¿eh? Lo primero que tienes que hacer es traducirnos. ¿Qué te ha preguntado Tommy? Bueno, Tommy habla de que la productividad no tiene tanto que ver con dónde estás, es decir, no es una cuestión de presencialidad o de trabajar en remoto, sino más bien de cómo la empresa puede estar preparada para poder tener los mecanismos de que funcionen las cosas. Y tiene toda la razón, y vuestro estudio, que ha tenido un exitazo, y os doy la enhorabuena por ese estudio. Hay mucho trabajo, yo vi parte del trabajo, pero hay mucho trabajo para sacar un estudio así. Ha tenido mucha repercusión y es totalmente cierto. Ahí hay una serie de mitos, y uno de los grandes mitos, que es ese gran melón, es
tú eres más productivo si estás en la oficina, tú eres más productivo si yo te veo, tú eres más productivo si te tengo cerca mío. El que piensa así, que tenga una empresa de becarios y no vaya a ningún lado. Que yo las he visto también, ¿eh? Porque es que no puede ser de otra manera. Y incluso en la empresa de becarios la tendrás durante un tiempo porque esas personas se agotarán muy rápidamente su paciencia y más las generaciones de hoy en día. Es decir, lo que quiero decir, que las empresas que piensan de esa forma no tienen futuro. Al final, ser becario está muy bien. Yo siempre digo, mi falla en el currículo es nunca haber sido becario. Está muy bien, muchos hemos sido becarios, pero sabemos nosotros que es un momento de nuestra vida, que de hecho es un momento que intentamos que sea lo más corto posible. ¿Por qué? Porque no es sexy, pero muchas veces necesario, ¿no? Y muchos hemos pasado por ahí. Ahora, si queremos crecer, una de las cosas que más necesitamos es que se crean en nosotros, que crean en nosotros, que nos den esa responsabilidad. ¿Qué es lo que pasa? Las empresas han vivido mucho el presencialismo, todas ellas. Yo, de hecho, cuando empecé a trabajar, tenía miedo, veía como algo malo trabajar desde casa, ¿no? Yo trabajaba en Deloitte y, de hecho, en Deloitte trabajábamos siempre en cliente, ¿no? Y parecía que el que trabajaba en casa, más adelante, se escondía o es que tenía un tema personal para hacer y por eso trabajaba desde casa, para poder hacer ese tema personal, ¿no? Y ese presencialismo está arraigado y no solo en la sociedad española, en muchas otras. Yo soy portugués, en Portugal es exactamente lo mismo. El COVID lo cambió mucho, por suerte. De hecho, el COVID ha hecho mucho más por la digitalización y por el avance de las empresas que mucho CTO, que mucho CEO e incluso que mucho director de recursos humanos. Alguna cosa buena tenía que tener, haber pasado por esa experiencia. Y ahora, al final, nos dimos cuenta que sí se puede trabajar desde casa y se puede incluso ser más eficiente y la gente está más feliz, incluso puede la empresa ahorrarse dinero. Pero por algún motivo tenemos la memoria corta y de repente hay empresas muy grandes que parece que vuelven al pasado. ¿Qué es lo que pasa? Y esto también noté porque en determinado momento de mi vida trabajé en una empresa que ya había nacido con ese remote only, ¿no? Y ahí noté una gran diferencia, que es, no es lo mismo una empresa que hizo el cambio de trabajar presencialmente a ir a remoto, que no tenía las herramientas, no tenía las tecnologías, no tenía las vías de comunicación para poder adaptarse a una empresa que ya nació en el remoto, ¿no? ¿Por qué? Porque comunicas de forma diferente, porque las reuniones se hacen de forma diferente, porque los reportes se hacen de forma diferente, ¿no? Y el mindset de las personas también es otro. Entonces, todo empieza por la confianza. Hay un libro buenísimo que es las 5 disfunciones de un equipo, de Patrick Lencioni, que nos dice precisamente que en la base de un equipo sólido está la confianza. Y la confianza o la falta de confianza viene mucho porque el líder no demuestra esa vulnerabilidad. Entonces, como no se humaniza el líder, la gente no se cohesiona. Y es el líder el primero que tiene que demostrar que él también es capaz de poder estar trabajando desde casa y es eficiente. Y es el primero también que ha de dar la señal que yo confío en ti y como confío en ti tú me vas a dar. Yo vi el estudio y quise de hecho darle bombo precisamente porque me sentí muy identificado, ¿no? Gracias, ahí en ese estudio. Y hasta busqué diferentes episodios de mi vida en que efectivamente vi y dije, ostras, yo pensaba así también. Entonces, las empresas lo que tienen que hacer, primero, parar para pensar y entender, ¿estoy preparado o no? Y ser conscientes que no van a estar preparados. Siguiente pregunta, ¿qué necesito para estar preparado? Las herramientas, las personas. Si es un cambio de mentalidad, que muchas veces lo va a hacer, hay que tener la persona que sea capaz de poner el dedo en la herida y decir, vamos a probar hacerlo diferente. Y luego comparamos lo que se hace en marketing de toda la vida, A/B testing. Con presencialidad teníamos estos resultados, vamos a probar un momento, pero vamos a probar teniendo las herramientas de las bases. No es, vamos a seguir haciendo las cosas igual, pero desde casa. Eso no va a funcionar, ya te lo digo yo, no lo pruebes, ¿no? Entonces, parar para pensar y planificarlo. Eso es lo más importante. Y como ya hay muchas empresas que lo han hecho bien, coger las best practices, porque es tontería cometer los mismos errores que otros han cometido. Si hoy sabemos, si hay best practices de eso, pues busquemos esas empresas que están teniendo éxito con el trabajo en remoto y trabajémoslo así. Desde luego hay que copiar a las empresas que ya saben hacer las cosas bien porque te ahorras muchos errores en el camino. O sea, mejor adoptar buenas prácticas que sabes que existen. Bueno. Y si te cuesta mucho, pues hay algo que es infalible, que es incorpora a alguien en el departamento de personas que esté trabajando en remoto, porque a partir de ahí todo irá en cadena hasta los demás equipos, porque te darás cuenta de las cosas. Porque no criticarás el equipo. Normalmente es tecnología que pide trabajar en remoto, lo primero, ¿no? Y dices, pero esto no está funcionando y tal. Pues pasa tú por lo mismo
y ve cuáles son los fallos y entenderás el por qué no está funcionando. Porque lo importante no es concluir que no está funcionando, lo importante es entender el por qué no está funcionando. Has dicho tantas cosas, me quedo con un montón de ideas en la cabeza, me han encantado, la verdad. Tengo una pregunta para hacerte que además imagino que la respuesta va a estar alineada con el discurso de ahora, o puede que me sorprendas. Bueno, en Shakers este año tenemos muchos retos. Sí. Uno de esos retos es la externalización, ¿no? Vamos a empezar a ver cómo Shakers responde en otros países, en Europa, y parte de ese reto es, oye, ¿cómo nos aseguramos que se mantiene la cultura, que se mantiene el compromiso de los trabajadores, que seguimos contratando bien teniendo pues una empresa en diferentes países, diversa, ¿no? Y con diferentes sedes. Culturas. Sí, a ver, yo he pasado por eso. He pasado en Ironhack, en Sésame también nos estamos expandiendo y recientemente he estado muy involucrado en la apertura de Portugal. Ya habíamos abierto en México, estamos abriendo Italia y Brasil también. Yo ahí tengo una visión a veces diferente del mainstream, porque a veces nos obsesionamos con las cosas y eso es un impedimento a evolucionar. Y tú lo has dicho, ¿cómo garantizamos que tenemos la misma cultura? Vale, paramos y pensamos, ¿necesitamos tener realmente la misma cultura? Quizás siempre la solución está en el equilibrio. Es decir, lo que creo que yo me socorro muchas veces de términos de marketing, quizás lo que tenemos que tener es el MVP de cultura, en el sentido de lo mínimo viable, lo mínimo necesario de cultura, pero luego tenemos que estar abiertos, porque si no, es etnocentrismo, es pensar que vamos a un país de Latinoamérica replicando lo que hemos hecho en España. Y quizás esa no es la solución. Yo sé que vengo de empresas grandes, he trabajado en Deloitte, he trabajado en Michael Page, que usaban siempre, cada vez que abrían un país, una fórmula que hasta hace poco tiempo creo que era mágica en la internacionalización, que es, llevo a alguien que personifica muy bien esos valores de la empresa al nuevo país que voy a abrir, y voy formando ahí a alguien de ese país que tiene la cultura de ese país, no la cultura de la empresa. Llevo uno que tiene la cultura de la empresa, lo acerco a uno que tiene la cultura del país y empiezo a ver si por osmosis o lo que sea se van impregnando, pero es una idea de forzar un poco al otro a que sea lo que tú quieres que él sea. Eso antes yo creo que sí funcionaba, la gente también era mucho más disciplinada, mucho más acomodada. Hoy en día yo creo que tenemos que ir un poco más con mente abierta. Es decir, oye, nosotros aquí hacemos así, pero vamos a entender cómo funcionan las cosas aquí y buscar ese equilibrio. Y a veces el equilibrio es un 50-50, a veces es un 60-40, pero a veces es un 80-20, para un lado y para el otro. La clave está siempre en entender primero y escuchar primero, y en hablar y actuar después. No ir o no entrar como un elefante en una cacharrería y empezar a destruir todo o a replicar las cosas. Ahora, obviamente a ningún CEO le gusta ir a México y ver que su oficina tiene una cultura muy distinta de la que tiene en España. Estoy muy de acuerdo con eso. Pero mi pregunta es, vale, no le gusta ir y ver eso si los números no acompañan. Pero si los números acompañan, ¿no le gustará? Quizás se cuestionará y dirá, a lo mejor lo que tengo es importar alguna de las cosas que estoy viendo aquí para mi cultura. Y luego no nos engañemos, la cultura es algo dinámico. Y no tiene que ser igual. Si ya en las delegaciones de las empresas de retail en España, de ciudad para ciudad van cambiando, porque España también es diversa. Entonces, hay que buscar ese término medio. Ahora, creo que tenemos que poner ese mínimo viable. Estoy como de acuerdo contigo, pero a la vez me duele un poco escucharte. Es que yo creo que duela. Porque en Shakers, o sea, una ventaja competitiva que tenemos y parte por lo que hemos crecido tanto es por la cultura tan fuerte que tenemos y el compromiso que hemos conseguido en las personas del equipo. Entonces nos duele tener que abrirnos o sea, yo no creo que cultura sea gente parecida que viva en un entorno parecido, de una edad parecida. O sea, para mí es cultura lo que pasa una vez entras a las puertas de Shakers House. Entonces, estoy de acuerdo contigo que tienes que, por un lado, abrirte a diferentes países, diferentes edades, géneros, de todo, pero lo que sí que me gustaría es que cuando yo vaya a Shakers de Lisboa, el día de mañana yo entre y diga, esto es Shakers. Exacto. Pero, y estoy muy de acuerdo contigo, lo que quiero destacar principalmente, y creo que ahí vais a estar también de acuerdo conmigo, es, ok, pero ve, enseña
y que te lo compren. Y no ve y obliga y forza que sea así. Porque si es orgánico y natural, entonces te lo has ganado. Y es una estrategia inbound. Es decir, si tú vas, enseñas tu cultura, ven que es buena, te la compran, la has ganado y es que no tienes que hacer mucho más. Ahora, si tú vas y dices, es que tienes que hacer así, en España hacemos así, la otra persona no se va a sentir cómoda y va a haber ese rechazo. Y sabes que la resistencia al cambio es un impedimento muy fuerte. Entonces, si la cultura, número uno, está muy bien definida y es buena y es sana, como lo es en Shakers, lo vas a tener siempre más fácil. Ahora, si la quieres ir imponiendo como franquicias, no va a funcionar. Y yo aquí obviamente no hablo de Shakers, yo hablo para todos los que están escuchando, y no siempre esas culturas ni son sanas, ni son buenas, ni están definidas. Y entonces es la clave, por eso que decía al inicio, que primero tienes que parar y pensar cómo estás. Ese status quo es muy importante y determinante para lo que va a pasar después. Sí, partir de eso es importante y es algo bueno que ya con lo que ya partimos, y es verdad que es un reto, ¿no? En Shakers, por ejemplo, somos full flex y podemos venir a la oficina pues 1 o 2 días por semana. Y hemos conseguido que haya gente que quiera venir 4 o 5 días. Entonces, sí, la oficina está llena, doy fe. Efectivamente, de manera proactiva, porque te apetece venir a la oficina sin obligar a nadie a venir X días a la semana, ¿no? Entonces, pues tenemos el reto de que en las diferentes oficinas el día de mañana consigamos eso, ¿no? Y estoy muy de acuerdo, y es exactamente lo mismo que tenemos en Sésame, pero en Sésame, que hemos cerrado una ronda B ahora y quizás estamos en una fase diferente de Shakers, lo que tenemos es que en Valencia hay unas oficinas increíbles, una cultura increíble. Lo que no podemos pretender es que en Valencia, que somos 250, o estemos en el mismo stage, que en México, que somos 50, donde la oficina es mucho más pequeña, no hay todos los perks aún disponibles, está en otra fase. Es entender que hay stages y que hay fases. Y lo que no intentas es ir a otro país ya con la mentalidad del stage que estás en el país de origen. Quizás lo que te debes recordar es cómo estabas cuando estabas en ese stage y ya intentar que estés un poquito mejor para que vayas más rápido, para cuanto antes tengas varios países al mismo nivel. Muy buen punto, muy buen punto. Las oficinas de Sésame, que también las conozco en Valencia, son una pasada. Vamos, llegar a ese momento en Shakers. Y tanto que sí. Cada vez más cerca. Bueno, hemos estado hablando mucho de cómo el trabajador en general está cambiando. Cada vez hay una relación más flexible entre el trabajador y las empresas. Queremos tomar nuestras propias decisiones. Está creciendo mucho el trabajo por proyectos. Sí. Y es por eso por lo que nace Shakers, ¿no? Sí. Tenemos nuestra comunidad de talento freelance, a los que llamamos free workers. Y estamos impulsando el cambio y el futuro del trabajo, introduciendo a perfiles freelance en equipos para crear pues equipos híbridos y formas de trabajo diferentes. ¿Crees que las empresas, o cómo crees que las empresas deberían enfrentarse a este modelo del free working? Sí, como muchas otras cosas que hemos visto en los últimos años, de una moda está pasando a una necesidad. Y tú abres LinkedIn hoy en día, vas viendo diferentes perfiles y cada vez más te vas encontrando con el fractional, cosa que hace 2 años no veías o no sabías siquiera lo que era un fractional, ¿no? Había el freelance, había el interim, que en España siempre costó mucho entenderlo, pero hoy el fractional se ve cada vez más. Al final no es más que ese trabajador que tiene tanta inquietud que quiere trabajar por proyectos, incluso trabajar en 2 proyectos a la vez muchas veces, o dedicar parte de su tiempo a diferentes proyectos, sea que está trabajando en una empresa y tiene su marca personal, que cada vez es más valorado. Yo lo hago y en Sésame veo que ese es un valor añadido para compañía y es un valor añadido para mí también. O sea que tanto trabajo en una empresa como trabajo en otro, ¿no? Con muchos de los trabajadores que están en la base de datos de Shakers, ¿no? Empezamos con los de IT, pero cada vez más se ve en marketing, se ve en producto, se ve en muchas otras áreas. Quizás hay áreas más difíciles o más sensibles con la parte de recursos humanos o la parte comercial, pero incluso en recursos humanos hay profesionales de recursos humanos que están trabajando para diferentes startups, ¿no? Y es casi una central de compras y una oportunidad también de tener un gran perfil en tu startup cuando no tienes aún ese presupuesto para el profesional de recursos humanos, desafortunadamente, porque la realidad es así muchas veces, aunque debería ser de los primeros que contratas. Es que cada vez más se habla del trabajo líquido, incluso ya se empieza a hablar del trabajo gaseoso, que cada vez más todo esto es muy flexible, ultra flexible. O sea, venimos hablando de entornos VUCA, de entornos Bunny, y es que cada vez más tú no sabes el día de mañana, tu necesidad, y lo que hemos visto fue muchas empresas morir porque tenían un coste de empleados muy elevado y no tenían esa flexibilidad, ¿no?
Y al final eso era contraproducente porque al final lo que hacía es que llevaba unos layoffs y toda esa gente se quedaba en la calle al final, ¿no? Entonces no es que estemos hablando de una precariedad del trabajo, ni mucho menos, porque cada vez más, y por suerte el poder lo tiene el trabajador, ¿no? Es que va a ser así cada vez más y ya hay, vosotros debéis manejar estudios mejor que yo, pero en Estados Unidos el porcentaje de trabajadores freelance o flexibles es elevadísimo, es superior a los que están trabajando con un contrato. En España obviamente la realidad no es esa, pero ya se nota cada vez más y las nuevas generaciones muchas veces ya empiezan así directamente, con lo cual es una tendencia que es muy necesaria y que solo trae ventajas a la empresa, efectivamente. Por la inmediatez, por el campo, por la flexibilidad y por la aportación de valor y porque el día de mañana tienes a alguien que te aporta ya muchísimo. Sí, una de las empresas pioneras fue Google en incorporar perfiles freelance porque, oye, incorporando a una persona de una manera temporal, te dan su know-how y aprendes cosas diferentes de una persona externa. ¿Cómo crees que, o qué valor crees que puede aportar esto en startups, especialmente en el sector tecnológico? El que venga una persona a darte tu know-how. Es como esos proyectos llave en mano, básicamente. Es decir, tú ya lo compras, ya lo metes y al día siguiente ya te está aportando resultados. Te ahorras en onboarding, en dedicación de tiempo de personas que ya de por sí van muy apretadas de tiempo. Vas a lo seguro porque cada vez más es fácil ya no solo contratarlos, sino que obtener referencias de proyectos anteriores de estas personas, porque existen Glassdoor o existen portales o en LinkedIn directamente o conoces a alguien que trabaja ahí. Y luego que tienes la posibilidad, que es de las cosas para mí mejores, de que para un perfil de este nivel, pero no va a ser tan expresivo, pero para una necesidad de este perfil, coger una persona que tiene este valor, es decir, alguien que está más preparado de lo que realmente necesitabas, pero eso es rapidez y es garantizar que muchas veces para una startup eso es clave, que es el no morirte por el camino, porque tú estás consumiendo, básicamente estás quemando pasta y el tiempo es tu recurso más importante, entonces tú tienes que rápidamente mostrar a un inversor que su inversión se va a recuperar rápidamente y eso como lo consigues con personales altamente cualificados, y es un beneficio también para los que son trabajadores de la empresa, porque al final cuando te rodeas de gente buena, al final tú también quieres seguir ese ritmo, ¿no? Y eso es buenísimo. Al final cuando entra alguien que es una estrella en el equipo, tú vas a aprender de esa persona. Entonces no es solo lo que aporta esa persona al negocio directamente, sino de forma indirecta a todos los que se relacionan con ella, que aprenden otras formas de trabajar, otras visiones, esa visión externa también de ese profesional que muchas veces es senior y que llegue que dice las verdades, no tiene que esperar a pasar un periodo de prueba y caerte bien y todas estas cosas que antes era así. Es que antes era así, no nos engañemos. Tú venías que sí, decías que sí a todo, ¿no? Esperas a coger confianza para poder levantar la mano y al final solo estás perdiendo el tiempo. Tiago, la verdad es que está siendo una conversación de lo más extensa. Me llevo un montón de aprendizajes. Voy a tener que escuchar el podcast para apuntar todas las ideas y comentarios que has aportado. Ahora vamos a pasar a una sección de preguntas rápidas. Vale. ¿Preguntas rápidas para respuestas rápidas también? Bueno, respuestas un poco más rápidas de lo que hemos dado hasta ahora. Hacemos un ping-pong, venga. Un ping-pong, me parece bien. Vamos. ¿Cómo definirías el free working? El free working, necesidad. Es una necesidad. Y es necesidad, es flexibilidad y es éxito garantizado. ¿Cuál ha sido tu momento más humilde? Uy, mira, siempre me han tachado de ser una persona no muy humilde. Entonces he querido trabajarlo mucho. Mi momento más, no sé si es el más humilde o no, pero hay un momento en que he sentido una necesidad, que es, yo cobraba un bonus bastante interesante y mi equipo no cobraba un bonus. Y he querido distribuir mi bonus por el equipo. O sea, yo lo cobré, yo pagué los impuestos y luego busqué saber de mi equipo qué cosas querían tener o les gustaría tener y he ido, las he comprado, las he regalado, pero porque realmente sentía esa necesidad de decir, mira, no tiene sentido, y no podía tampoco cambiar la empresa yo, no tiene sentido que yo cobre un bonus por el trabajo que he hecho cuando yo, sin el equipo, no lo hubiese haber cobrado, no lo podía haber cobrado, ¿no? Les interesaba más fidelizarme a mí, probablemente al equipo, he dicho, pues esto no puede ser así. Y entonces viaje, una bicicleta, unas cosas que sabía que le hacían ilusión a mi equipo, que eran gente muy junior, y hemos hecho ahí una fiesta y no se lo creían y pensaban que era la empresa que estaba comprando las cosas y digo, no, soy yo. Y fliparon en plan, no, pero eso no puede ser. No, es que siento esa necesidad de compartir. ¿Cuál ha sido tu mayor tropiezo, el aprendizaje más grande que recuerdas?
Yo también hay un cambio en mi vida importante porque cuando empecé a gestionar personas, yo creo que esto es muy común, creo que algún día escribiré un libro sobre el tema también, no sabes cómo hacerlo, es que no sabes cómo hacerlo. Tú coges los ejemplos, pero también muchas veces tienes malos ejemplos y piensas que es eso la forma de gestionar personas, ¿no? No, yo creo que no daba la libertad, no les dejaba respirar y creo que un gran error es pensar que las otras personas para hacerlo bien tienen que hacer como tú. Y es un gran error, pero me tardó descubrir que no es así, que hay otras formas de hacerlo y que si les das el espacio y la confianza te van a sorprender y luego eres tú el que tiene que aprender de ellos. Pero me tardó años en ver esto, pero luego fue game changer total. Última pregunta que te quiero hacer, ¿cuál es tu sueño más ambicioso? Wow, mira, muy aspiracional y tiene mucho que ver con mi propósito de ayudar a los profesionales de recursos humanos. Mi gran sueño es que cualquier problema que tú tengas en tu departamento de recursos humanos se pueda solucionar en menos de 5 minutos. Y es lo que intento hacer tanto con Sésame, dando una herramienta potente a los equipos, como también con comunidades. Y algo que me encanta ver en mi comunidad es que hay un directivo de recursos humanos que tiene un problema o tiene una duda, lo pregunta a los compañeros, que son líderes de recursos humanos de otras empresas, y en 2, 3, 4 minutos les contestan. Y cuando vean a alguien me dice, Tiago, oye, gracias a la comunidad me has salvado de un gran problema muy rápidamente, gracias. Y ahí digo, Tiago, tu propósito se está cumpliendo. Es que no tiene que ser tan difícil, porque cualquier cosa por la que tú pasas, ¿cuántas miles de directivos de recursos humanos lo han pasado antes? ¿Qué sentido tiene esa soledad? Ninguno. Me gusta. Buen cierre, Tiago. Y es verdad que justo esta mañana estaba en otro evento que decían que gran parte de los problemas que tienen las personas de nuestros equipos, de los empleados de una empresa, se pueden solucionar a golpe de clic en 2 segundos. O sea, nos creemos que es un mundo con todo cambiar lo que cosas y es más fácil de lo que pensamos. Así que hoy un cierre que me encanta, súper aspiracional. Y millones de gracias de nuevo, Tiago. Me ha gustado mucho escucharte. Simplemente por cerrar, quiero volver a mencionar tu libro, que lo presentas en Madrid el 12 de febrero. Sí, 12 Cuéntanos. de febrero en Madrid. Mira, estos son 100 preguntas y respuestas sobre la gestión de personas. Y tiene mucho que ver con todo esto. Es decir, hay 10 temas. Yo invité a 10 líderes que yo admiro mucho, les hice las preguntas y me han contestado. Y creo que ayuda muchísimo. Es decir, más proyectos como este, o sea, este lo he hecho yo, pero hay muchos otros más. O sea, es conocimiento compartido. Y yo creo que eso es fundamental. Porque al final es eso. Si puedes aprender de los errores de los demás, es mucho más económico que aprender con tus errores, que a veces te cuestan muy caro. Muy bien, hay que ser generosos con el conocimiento. Siempre. Luego, también quería soltar un bombazo, que es que a veces una newsletter, que además Shakers te va a apoyar en esta newsletter. Sí, he lanzado un reto ahí, dijo, no tengo una newsletter, no tengo tampoco la necesidad de tenerla, pero es otra forma fácil de pasar el conocimiento y a través de LinkedIn se puede hacer muy fácil. Y he lanzado también ese reto a Shakers de, oye, ¿por qué no hacemos una newsletter y creamos contenido de valor y enseñamos también un poco de los errores de algunos profesionales de recursos humanos y cómo tú puedes aprender con ese lado B de la vida? Y bueno, ahí saldrá, lo estamos cocinando, así que esperad. No nos lo perderemos. Tiago, de nuevo, muchísimas gracias. Ha sido un placer escucharte, tenerte en Shakers House y no os perdáis los próximos episodios de Charlando con Shakers porque este es el primero. Muchísimas gracias y si me permitís un último consejo, sed felices. We want you to dance all night long. You listen me break